en 2008, como contaba, fue Elisa Carrió a mediados de 2008 cuando hizo la denuncia de la que estamos empezando a hablar. Esto que están viendo es en el Instituto Patria, la gente se está juntando, esperando que vaya Cristina. A ver si está en línea Elisa Carrió. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Bien, sí te escucho. Bueno, me interesa ver qué es lo que estás comprendiendo, entendiendo y sintiendo frente a este fallo tantos años después de la denuncia. Sí, en realidad yo sabía que iba a ser condenada. Pensaba que el condenado iba a ser en realidad Néstor Kirchner, porque en el año, hace 20 años, o sea, hace exactamente 20 años, nosotros hicimos el primer informe de obra pública donde hablábamos de vialidad, donde hablábamos de la generación de Austral con Lázaro Báez, donde hablábamos de todo esto, que solo fue publicado por Ámbito Financiero, ¿no? Los otros diarios no publicaron nada de este informe de obra pública. Después, la verdad que la que seguía conmigo todo esto en forma reservada era Pablo Oliveto. Ella me hace acordar cosas que yo la verdad es que no me acuerdo, son 20 años y la vejez en el medio, pero después en el 2008, como Lázaro Báez, acá también hay que rescatar la intervención de Mesikowski, que son personal de la FIP, que desmontaron toda la trama que se estaba dando con la riqueza de Lázaro Báez y que después fueron apartados. Y entonces los abogados de Lázaro lo que le piden es una ley de blanqueo, que efectivamente se dio en diciembre del 2008 para tratar de blanquear todo el dinero que se había robado, que era mucho más que la condena. Claro, claro. Entonces nosotros ahí presentamos, y la verdad es que Ercolini no quiso actuar, es decir, separó la causa, nunca pidió los expedientes, porque si pedía los expedientes y allanaba, estaban las pruebas. Por eso tardó tanto tiempo. Ahí se derivaron varias causas, por ejemplo, la de Casanelo, donde está condenado Lázaro Báez, tiene su origen en esa denuncia, Sí. la de, varios, ¿no? Ya no recuerdo todos, pero hay varias causas en trámite donde están siendo investigadas. Te quiero hacer una pregunta. Vos dijiste que esto era contra Cristina, contra Néstor Kirchner, claramente. Lo que estamos viendo es, bueno, Néstor Kirchner no está vivo y además debido ha sido absuelto en esta causa. En otras causas, por ejemplo, está investigado en otras causas, que es Cuadernos. Sí. Es decir, en todos los casos se viene a corroborar la matriz de asociación ilícita que la continúa Cristina. Cuando Néstor Kirchner muere, yo pensé que Cristina podía decir estos bienes no son míos. Sí. ¿Está? Sí, sí, recuerdo eso. La verdad es que esa respuesta no se obtuvo y después hubo obviamente más elementos y ella queda al frente de la asociación ilícita que en realidad la encarnaba Néstor Kirchner. Yo comparto la disidencia de Hornos, es de que es posible una organización ilícita de tal magnitud dentro del Estado. Lamentablemente son 80 millones de dólares cuando lo robado durante toda esa época creo que es mayor a los 5.000 millones de dólares. Pero bueno, la justicia llega tarde, vuelvo a decir. Por eso es que es muy importante la intervención de Iguacel, porque cuando asumimos nosotros como gobierno, justamente lo que yo pido es que los expedientes que nunca le habían mandado a Ercolini se los manden, porque Ercolini lo que tendría que haber hecho es allanado. Pero finalmente tanto el fiscal Luciani, la Cámara que hizo el juicio oral como ahora la de casación, con pruebas muy contundentes, confirma la sentencia. Ella no va a estar inhabilitada para ocupar cargos públicos porque queda el recurso extraordinario ante la Corte. Yo no tengo alegría, tengo pena, la verdad es que ella hubiera podido ser decente e incluso, aunque la asociación ilícita hubiera sido la de Néstor Kirchner, ella hubiera podido separar los bienes y sin embargo le adelantó en herencia muchos de esos bienes a los hijos. Sí. Pero bueno, llegó la justicia y yo no tengo más nada que hablar. Entiendo, pero te quiero hacer una pregunta en el camino. Enorme paciencia. Esto también quiero decirle a la juventud, porque mucha gente no nació
hoy que tiene 20 años, Sí, cuando nosotros iniciamos el proceso. sí. Que la paciencia finalmente vence, ¿no? Que finalmente hay justicia. Pero la verdad que me gustaría que en el futuro de la Argentina la justicia se apresta, es decir, cuando uno está ejerciendo el poder, para evitar que se robe a tanto, porque la contracara de la corrupción es la pobreza, como en el juicio de Once, ¿no? Sí. Lilita, dijiste en un momento, yo esperé que te he escuchado decirlo estos años, que Cristina Kirchner, devolviera lo robado, supuestamente todo esto de lo que estamos hablando, y no lo hizo. Pero dijiste después en la conversación recién, pero además se puso al frente de la asociación ilícita. O sea que Exacto. se siguió con la misma metodología. Exacto, y se amplió la metodología, ¿no? Ahí ese era un punto de quiebre, porque si ella, en la asociación ilícita la dirigía en distintos ámbitos, con Debido en una cosa, con Lázaro Báez, esto era lo más personal de Lázaro Báez, llevaba un cuaderno. Sí. Esto era, en realidad Lázaro Báez era el testaferro de Kirchner, y por eso toda lo del lavado de dinero, por eso Tesur, por eso las cadenas de coimas, etcétera, de la causa Cuadernos, pero ella pudo haber dejado eso y no lo dejó, sino que lo siguió configurando. Sí. Entonces nosotros ampliamos la denuncia a Cristina Kirchner. Y dijiste que es un día triste para vos. Es un día, yo no es triste. Recién hablé con Paula y me dice es emocionante, porque dice que yo le decía, vos escribí y explicá, porque esto va a ser parte de la historia argentina, Claro. la historia de esta corrupción. La verdad es que yo tengo ese dejo de decir por qué nos robaron tanto, Claro. por qué ha sido tan lenta la justicia. Yo recuerdo que en ese momento, tanto Cristina Kirchner como Néstor Kirchner eran como Milei hoy. O sea, en ningún diario salían las cosas. Cuando nosotros hicimos la denuncia, solo Daniel Santoro o algún pequeño escrito de no más de 10 renglones salieron en los diarios nacionales. Entonces también hubo mucho encubrimiento. Es más, yo iba a los programas de televisión y me decían, pero es serio lo suyo, están boletines oficiales, mire los boletines oficiales. Bueno, finalmente tarde, pero llegó la verdad, y sobre todo que todo el mundo sepa que no estaba loca, que no estábamos locos, que había mucha corrupción, que se robaron parte del país, y que ojalá en el futuro todos los casos de corrupción sean inmediatamente resueltos. Se robaron parte del país, decís, vos crees, así como Sí, dijiste sí. recién, no va a poder ejercer cargos públicos, tiene recursos, ¿tampoco crees que vaya No, a porque terminar no presa? se reglamentó, también hubo un gran error acá, y que yo también soy responsable de alguna manera, es que no reglamentamos bien la última parte del 36 de la Constitución Nacional, que dice que cuando los casos de corrupción llevaran un enriquecimiento Sí. público exagerado, esto se convertía en un delito de traición a la patria. Y en cuanto a la verdad es que prisión, nunca se tipificó. en cuanto a la prisión, Si no, podría ser imprescriptible y podría ser que en segunda instancia, yo hubiera, la Cámara hubiera podido pedir la prisión preventiva, hubiera podido resolver la prisión preventiva. Yo, si fuera juez en un caso de corrupción, hubiera ordenado la prisión preventiva. Pero, ¿por qué no la pidió? En que no la ordenó. Porque hay una doctrina garantista que yo no comparto, sobre todo en materia de funcionarios públicos, de que la persona puede empezar a esperar en libertad su sentencia definitiva, que de la Corte. Si la Corte no sí me parece correcto. puede decidirlo, ¿no? Bueno, con la decisión firme ya se ejecuta la sentencia de casación. Correcto. Gracias, Elisa Carrió, por haber hablado con nosotros. Me parecía muy importante que estuviera su palabra, porque estamos hablando, Gaby, de la primera persona que hace la denuncia en 2008. En 2008 contra Néstor Kirchner en ese momento, y después lo amplía a Cristina Kirchner. Es interesante lo que dice Carrió.